Saludos, inversores sistemáticos. ¿Alguno de vuestros amigos os está diciendo que ahora tal vez no es buen momento de comprar SP500? Hoy en el canal, en Systematic Value Investing, vamos a hablar justamente de todos los argumentos a favor y en contra de esta tesis. ¡Vamos allá! Si habéis estado siguiendo los mercados en los últimos días, os habréis dado cuenta de que la bolsa americana, representada por ese SP500 todopoderoso de las 500 empresas de mayor capitalización de la bolsa, ha llegado a máximos. Y no conforme con ello, se ha consolidado en máximos a lo largo de este año. Pues veréis, estas 500 empresas de las que estamos hablando en el SP500 que todos conocemos, que podéis ver en pantalla, son las que integran el índice que nosotros denominamos Market Weight. Cuando hablamos de un índice Market Weight, lo que queremos decir es que en esta cesta de empresas representadas en este índice, todas ellas tienen un peso proporcional al tamaño del negocio. Si, por ejemplo, ahora Nvidia vale 3 trillones de dólares o Microsoft vale otros 3 trillones, si toda la cesta del SP500 son en torno a unos 45 trillones americanos, lógicamente, lo que estaremos diciendo es que Nvidia, Apple o Microsoft tienen un peso de en torno al 8% del índice. 3 dividido 45 trillones, ¿no? Aproximadamente. Entonces, si vemos una subida en este índice, es bastante probable que el efecto haya venido principalmente de estas compañías que tienen tanto tamaño. Como veis, la rentabilidad ha sido realmente buena en los últimos años y no hay que perderse este mercado tan dinámico como es el mercado americano. Pero otra manera de mirar el mismo índice es con lo que se llaman los índices Equal Weight. Mismo peso, vamos. Que en vez de tener a Apple y a Microsoft con un 8%, las tendríamos, si hay 500, pues con un 0,2%. Estos índices lo que tienden a hacer es que dan más protagonismo a aquellas empresas que son más pequeñas dentro del índice del SP500, con lo cual aquí vemos una muestra más representativa de, no voy a decir de toda la economía americana, porque estas son las 500 más grandes, pero sí que no las vemos tan desbalanceadas o sobreexpuestas como por ejemplo el SP500 actual, donde muchas compañías ya prácticamente copan el 10% del índice. Tenéis que tener en cuenta que en muchos fondos de inversión en los cuales podéis invertir vosotros, una de las limitaciones que aquí en España, por ejemplo, tenemos es que no podemos estar invertidos en más de un 10% en una operación o en una tesis de inversión individual. Con lo cual ya veis el potencial riesgo que tiene justamente ahora mismo el SP500 ya solo por un argumento de diversificación. En sí, lo que hemos visto históricamente es que justamente, como podéis ver en el siguiente gráfico, SP500 Equal Weight Market Weight, pues como Isabel y Fernando el Católico, tanto monta tanto. Pero hay sutiles diferencias que hacen que debamos prestar verdadera atención al Equal Weight. Veréis, diferentes casos que hemos recogido a lo largo del histórico. Como podéis ver, el SP500 Equal Weight, que está representado aquí por la curva verde, ha tenido en este corte que os estamos presentando más rentabilidad. ¿De dónde demonios viene este extra de rentabilidad? Pues viene definido por varios motivos. En primer lugar, también el SP500 Equal Weight es menos volátil y está mucho más diversificado y a la vez presenta una mayor resiliencia a las caídas. Por ir por partes, lo que estamos viendo aquí justamente es que si en el año 2000 veíamos como este índice, el SP500 Equal Weight, caía en torno a un 20 y pico por ciento, en torno a un 23%, mientras que el Market Weight lo hacía de manera bastante estrepitosa, hasta tocar suelo 3 años después. Por el contrario, el SP500 Equal Weight ya había recuperado en el año 2003, cuando el SP500 Market Weight estaba en lo peor de la corrección. Y un mismo patrón lo podemos encontrar también en el año 2008, cuando vemos como el SP500 Market Weight, el que todos conocemos, corrigió también salvajemente casi un 60% y luego tardó mucho más en recuperarse que no el SP500 Equal Weight. Con lo cual ya veis que tanto monta tanto a largo plazo, pero sí que es cierto que en momentos puntuales te gustaría estar sentado en la cesta del SP500 Equal Weight antes que la cesta del SP500 Market Weight.
Y siguiendo con el análisis, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos meses? Pues lo que ha pasado ha sido que nos encontramos en un patrón que aquí, por ejemplo, os he traído el pantallazo de justamente el momento del año 2000, donde vemos que SP500 Equal Width está aumentando su spread, su gap, ¿no? Entre, ya solo hablamos en palabras inglesas, con respecto al SP500 Equal Width. Esa diferencia se está acrecentando. En momentos normales de mercado no suele ser el caso, pero sí que es verdaderamente preocupante cuando se producen estas separaciones, porque lo que reflejan es una concentración del mercado en el top de las posiciones más grandes del índice. Y esa concentración de mercado, como cualquier otra concentración en la vida si eres un inversor pasivo, es algo que es perjudicial para nuestra volatilidad a futuro. Con lo cual va a hacer que los mercados sean mucho más volátiles, al menos los índices market weight, en este sentido. Y justo este spread en los últimos años, nosotros que desde Systematic Value Investing creamos fondos de inversión que buscan batir a los índices, con el Systematic Value Investing US Market, que empezamos en abril del 23, y del cual, por cierto, podéis suscribiros a nuestra newsletter, que la veréis adjunta en la descripción del vídeo, vimos desde el abril del año 23 cómo pudimos sacar en ese año, en el 2023, una diferencia de en torno a 9 puntos porcentuales al SP500 Equal Weight, pero en el Market Weight estuvimos rivalizando prácticamente igual. Y es más, la situación este año es verdaderamente dantesca, donde nosotros estamos consolidando una diferencia con el SP500 Equal Weight, pero con respecto al Market Weight, vamos, como si fuese una maratón donde uno ya se ha ido 200 metros por delante del resto. Entonces, lo que vengo a decir con esto es que las diferencias han sido dantescas, y las dos maneras de entender el mercado cuando históricamente SP500 Equal Weight ha sido más rentable han hecho que ahora mismo se produzca una situación donde yo sinceramente cuando me preguntan no sé si decir SP500 Market Weight o decir SP500 Equal Weight. Y esto lamentablemente es así. Históricamente la inversión en SP500 ha sido muy rentable, pero en ciertos momentos la verdad que la propia exposición que te ofrece el índice puede ser peligrosa, lo que hablábamos antes. Nos estaríamos concentrando prácticamente con un 10% en Apple, en Microsoft y en Nvidia, de las más preocupantes incluso. Como veis, entonces, no proporciona una diversificación adecuada a la estructura actual y estamos en un punto verdaderamente peligroso en comparación con otros picos de mercado con mucha más concentración. A su vez, lo que vemos es que históricamente, si comparamos las empresas más top del SP500 con el percentil 75, parece que no, pero es una métrica que, como veis, los puntos máximos te describe verdaderamente bien los momentos más problemáticos de mercado. Pues bueno, como podéis ver, ahora estaríamos en un punto muy similar al del año 1932 si lo miramos desde esta perspectiva. Otra cosa realmente preocupante que podemos destacar es que ahora mismo el índice del short interest, que viene a ser la gente que está apostando en contra o de que la bolsa americana va a caer, podemos ver como justamente ahora hay más gente apostando al alza que apostando a la baja. El short interest está en mínimos. Hay muy pocos valientes que hagan como Michael Burry en el año 2008 y estén apostando en contra. A su vez también los indicadores de momentum nos reflejan justamente esto, que estamos en un punto donde el momentum, la tendencia del SP500 está muy crecida y a su vez las acciones momentum, que yo les llamo, que son las acciones más volátiles y las acciones que tienen un componente más growth, están también en máximos históricos no vistos desde, por ejemplo, los años 2000, el momento del COVID, el Nifty 50, etc. A su vez, si lo miramos desde la perspectiva de un múltiplo tan básico como el PER, ¿no?, que es la capitalización bursátil en relación a los beneficios que está dando ahora mismo el índice, veremos cómo estamos realmente por encima de la tendencia histórica. Si el histórico promedio podríamos hablar de un PER 18 veces beneficios o un PER 20 veces beneficios, a día de hoy estaríamos, como podéis ver, a 28 veces beneficios. Una auténtica salvajada. Y si bien es cierto que la concentración en el sector tech tampoco yo creo que sea una gran preocupación, porque ya muchos sabéis, si seguís el canal, que hablar de diversificación sectorial, cuando las categorías son tan genéricas, es realmente complicado llegar al detalle de lo que es la diversificación, porque compañías tecnológicas hay muchas y de muchos colores. Y hay muchas compañías que no entran dentro de la cesta de tecnológicas. Por ejemplo, podríamos hablar de Meta. Meta, si lo miramos a nivel de clasificación que hacen muchos analistas, la ponen como una empresa de contenido de información y no dentro de una empresa tecnológica. Con lo cual también yo con este criterio no me quedaría del todo, pero simplemente ahí queda el comentario de que estamos a niveles de concentración similares a los del año 2000 en las tecnológicas.
Y este es otro gráfico que muestra exactamente la misma situación, donde ahora mismo las tecnológicas tienen verdadero protagonismo. Y ahora vamos con el top de esa concentración. ¿Qué compañías son las que se encuentran en este top 10 o en este top 7 del SP500? Pues veréis, se encuentran las denominadas 7 magníficas de la bolsa. Las 7 magníficas están constituidas por Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia, que es la que ha dado más debate también los últimos días. Pues veréis, si estamos en niveles máximos de concentración es porque estas 7 compañías lo han hecho verdaderamente bien. Ahora no tengo el dato en la cabeza, pero si no recuerdo mal, creo que en torno al todo el beneficio corporativo o gran parte del crecimiento del beneficio corporativo ha venido de estas compañías. El otro SP500 490 ha tenido un aumento del beneficio corporativo horizontal e incluso cayendo durante los últimos años. Y eso un poco explica también este gráfico que veis ahí en pantalla, donde el SP500 en conjunto hizo un 19% en el año 2023, un buen resultado en un año donde todo el mundo daba la recesión por cierta, mientras que si separamos las 7 compañías más grandes del resto del mercado, vemos comportamientos totalmente asimétricos. Y es que este 2024 el comportamiento no ha sido precisamente diferente, las curvas son realmente similares, y un inversor que hubiese tenido una cartera solo de los 7 magníficos, porque existen ETFs que te permiten invertir solo en los 7 magníficos, habría sacado un 32% este año. Mientras que el SP500 Equal Weight, como podéis ver ahí, ha sacado un 5%. De ahí ese spread que os comentaba. Nosotros que nos dedicamos a crear sistemas que batan a los índices, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación donde estamos más o menos a medio camino entre uno y otro, entre un SP500 Equal Weight que se ha separado notablemente del SP500 Market Weight y este índice Market Weight que de verdad que está a niveles realmente preocupantes. Y es que la concentración en empresas de gran capitalización nunca ha sido buena. En bolsa hay una frase que me gusta mucho que es la de grande nunca significa bonito, ¿no? Big is never beautiful sería en inglés. Y por ejemplo en estas dos gráficas que os presento podéis verlo claramente. La primera es un estudio entre el año 1957 y el año 2023 de qué habría pasado si tú siempre hubieras invertido en el top 1, en el top 2, en el top 3, en el top 4 del SP500 en relación al resto del mercado. Como veis, en general, vemos que relativo al índice habrías tenido una underperformance, no habrías llegado a la misma rentabilidad, con lo cual, en general, en esta competición, los que suelen crecer más son los pequeños, no son los grandes, porque los grandes tienen un techo que no pueden sobrepasar de manera indefinida. Del mismo modo, una gráfica similar la podemos ver, por ejemplo, en la comparativa de invertir en el top 10 versus invertir en el top 490 del Equal Weight, que veis que históricamente ha tenido una underperformance del menos 2,4% desde el año 1957. Es que esto es una tendencia realmente confirmada históricamente. Y como podéis ver también en la misma gráfica, desde el año 2012 se ha producido esa reversión por esa concentración en los 7 magníficos. Pero es que una situación similar ya la habíamos vivido en el año 2000, con el conocido como Super 7. Es más, os he querido traer aquí este artículo que data del año 2000 para que veáis la euforia que se respiraba sobre estas 7 acciones, que son First Data, Oracle, Teradyne, PMC, EMC, Cisco y Dell. Pues veréis, estas compañías después del año 2000, pues pasado 5 años, si antes habíamos hablado de que el SP500 Equal Weight en el 2003 ya había recuperado, aquí estas compañías, pasados 5 años, todavía seguían con pérdidas promedio, como podéis ver, de en torno al menos 50%. Y es que pasados 10 años todavía no habían recuperado estas compañías. Así que, como dice Terry Smith, el famoso gestor de fondos, la historia no se repite, pero hay muchas cosas del momento de los 2000 que nos podrían rimar con la situación actual. Una de las cosas que vimos en el año 2000 con las empresas tecnológicas es que el propio Nasdaq 100 no recuperó valores hasta después de 13 años. Es que estamos comparando un SP500 Equal Weight que recuperó en 3 años con un Nasdaq 100 que tardó 13 años. Y este es el gran problema de los índices que tienen esa sobreexposición en esas empresas que pueden estar ahora mismo realmente infladas o caras. Al final, comprar estos índices como inversores pasivos nos lleva a no diversificar correctamente y a tener una sobreexposición en empresas que pueden estar a unas valoraciones muy exigentes. Y como podéis ver, después de la burbuja, el Nasdaq disminuyó bastante, disminuyó un 80%. Y sin embargo, el SP500 Equal Weight en el peor momento tuvo una corrección del 25%.
Aprovechando que esto es Systematic Value Investing y que nosotros tenemos la web de app.suinvesting.com, he querido traeros la valoración agregada que podéis pedir aquí dentro de nuestra herramienta del Fast Valuation. Simplemente escribiendo gspc.indx veréis que automáticamente os aparece la posibilidad de ver en tiempo real, clicando este botón, cuál es la valoración que nosotros ahora mismo estamos dando para el SP500. Como podéis ver, ahora mismo el consenso de mercado que tenemos en nuestra base de datos está dando en torno a un crecimiento del 6% para el índice. Esto se construye en base a poder tener el control de la valoración en tiempo real de todas las empresas individuales que constituyen el SP500, para de esa manera poder ensamblarlo todo en una única valoración. Como podéis ver, si vais al apartado de Holdings, seréis capaces de ver las posiciones que están en cartera por el peso que tienen ahora mismo en el índice. Si vamos a la parte de Monte Carlo Simulations, también podéis ver un ejercicio muy interesante donde no simplemente nos conformamos con decir si ahora el SP500 está caro o barato, porque nadie tiene la bola de cristal de lo que va a pasar, pero lo que sí que hacemos es realizar simulaciones de diferentes escenarios futuros con respecto a lo que podría pasar en diferentes contextos. Y como podéis ver aquí, la imagen tampoco no es muy halagüeña. Una cosa similar os invito a hacerla con el Nasdaq, poniendo el ETF de NDX, el ticker de NDX.index, que como podéis ver aquí, en este caso concreto, si bien nos sale también que el Nasdaq está caro en comparación con el SP500, me ha resultado realmente curioso, y si queréis que lo investiguemos, dejádmelo en el canal, que el Nasdaq sale con un crecimiento más grande, eso no es lo destacable, pero sí que sale a mejor precio que el SP500. Ambos salen caros, pero como podéis ver aquí, en la parte de valoración, el retorno esperado, ahora mismo nuestra tecnología estaría diciendo que el retorno esperado de los que compren SP500 durante los próximos 5 años sería de en torno al 2% anual, en comparación con el retorno esperado de los que comprasen Nasdaq, que sería del 3% anual. Como veis, igualmente estamos hablando de valores que distan de ser los idílicos en relación a ese histórico tan glorioso del que venimos. Finalmente, también otra cosa que podéis hacer es acercaros aquí a la pestaña que veréis en pantalla, la de Watchlist, y directamente poner gspc.index. Por un tema de datos, yo ya he querido tenerlo cargado, pero de esta manera lo que sí que podréis hacer será ir a la parte de estadísticas y vosotros mismos hacer la pregunta de cómo está el SP500 Market Weight cuando lo hacemos Weighted Mean o Weighted Median, ¿vale? Con respecto a la capitalización bursátil, y cómo está el SP500 Equal Weight, que sería calcular los valores medianos dentro de esta cesta de 500 empresas. Vamos a empezar rápidamente por el SP500 Market Weight, que como veis le estamos dando una tasa de descuento del 9%, ¿no? A nivel de el riesgo que nosotros vemos o el coste de oportunidad de invertir en SP500, y a su vez los múltiplos, como podéis ver, están realmente exigentes. Estamos hablando de 25 veces EBIT del negocio, 29 veces beneficios, como habíamos visto en la gráfica, etc. El margen de seguridad, según nuestra metodología agregado para todas estas compañías, ya podéis ver que está en torno al menos 50%. O sea, estaríamos comprando un 50% más caro del precio que nosotros ahora veríamos interesante para el SP500. Entonces, siguiendo con esto, si aquí, por ejemplo, le ponemos Median, veréis la misma imagen, pero traducida para el SP500 Equal Weight, que no estamos hablando de que sea una maravilla absoluta. Porque veis que si el perhistórico habíamos visto que la media era de 18 veces beneficios, aquí estamos hablando de 22 veces beneficios, pero sí que los números se han relajado en comparación a lo que teníamos en el Market Weight, con por ejemplo un margen de seguridad del menos 26%. Estaríamos comprando con un 26% más de precio del que nosotros pagaríamos en un momento ideal, pero ya se aleja de ese 50% que estábamos hablando para el SP500. Y ya finalmente, otra de las cosas, si os queréis flipar, que podéis hacer es, dentro de SP500, de esta watchlist que hemos creado, os vais a la parte de gráficos y le metéis aquí MOAT SP500, que es nuestro indicador de ventajas competitivas, que al final lo que busca es medir si Google tiene más ventajas competitivas que Apple, que Tesla o que cualquier otra compañía del promedio del SP500, y por otro lado tenemos el retorno esperado con el método de Babón. Como veis, esto genera esta nube de puntos donde de manera muy interesante vemos que las empresas que están del 0 para la derecha son empresas que tienen más ventajas competitivas que el promedio de mercado. Por ejemplo, la que más nos extrañará a nadie es, Arista Networks, y por aquí debería estar también Nvidia, Mastercard, Fortinet,
Lululemon, etcétera. Las tenemos todas por aquí. Vertex Pharmaceutical, Marriott. Y por el otro lado, por ejemplo, lo que podemos ver es que en la parte superior, las empresas que ahora para nosotros estarían más baratas serían APA, que esta no la conozco, Bax.us, que esta tampoco la conozco. Veamos Caesar, esta creo que es la de casinos de Las Vegas. AMD está justamente en el radar, esta merecería la pena hacer un vídeo solo hablando de AMD. Expedia, la agencia de viajes, tendríamos que investigarla. Y como veis, a medida que me voy acercando a este espectro, al espectro, si en el eje horizontal tenemos calidad y en el vertical tenemos precio, me estoy acercando a las tesis sistemáticas, las que nosotros, dentro del Systematic Value Investing US Markets, que está disponible en MyInvestor, tenemos justamente en el radar y en cartera, muchas de ellas. Es más, Insight es una compañía de las sistemáticas. CRM, Salesforce, esta es otra de la compañía sistemática, etcétera, etcétera. Y ya podéis ver de manera muy visual cuál es exactamente el trabajo de lo que hacemos aquí en Systematic Value Investing. Principalmente es, cogemos un índice el cual queremos invertir, como por ejemplo al SP500, ponemos los puntos en la pantalla de las empresas que cotizan en el SP500 y nuestro trabajo principalmente consiste en monitorizar que el inversor que esté con nosotros esté invertido en el espectro de que maximiza la calidad a buen precio. O sea, en todo este cuadrante que hemos hablado de aquí, para que de ese modo esté antes invertido, por ejemplo, en empresas como SLB, a ver, alguna que conozca, como Electronic Arts, como Salesforce, que la habíamos comentado antes, como en Face, de placas solares, etcétera, que no, por ejemplo, en el otro espectro, que sería el espectro que a nadie nos gustaría invertir, que sería el espectro caro, que aparte está con bajas ventajas competitivas, ¿no? En conclusión, hemos visto cómo el SP500 Market Weight ahora mismo tiene una diferencia muy sustancial con respecto al SP500 Equal Weight. Así que, punto 1, tal vez el SP500 Equal Weight sea una mejor inversión ahora mismo. Pero no solo conformes con ellos, también hemos visto cómo el SP500 Equal Weight históricamente ha tenido un mejor comportamiento y una menor volatilidad que el SP500 Market Weight. Con lo cual, punto a favor del SP500 Equal Weight. Y en el próximo vídeo os vamos a hablar justamente de las ventajas de invertir en SP500 Equal Weight, pero también de los inconvenientes que tienen los ETFs SP500 Equal Weight. Así que nada, inversores sistemáticos, hasta la próxima. Chao.